Jersey lechero colores aceptados. ¿Sabes qué es un jersey lechero? ¿Has oído hablar de sus colores aceptados? Si eres un amante de la ganadería y la producción de leche, probablemente ya estés familiarizado con este tipo de vacas jersey. Pero si eres nuevo en el tema, no te preocupes, aquí te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre los jerseys lecheros y sus colores aceptados. ¿Qué es un jersey lechero? Un jersey lechero es una raza de vaca originaria de la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. Esta raza es conocida por su alta producción de leche y su carne de excelente calidad. Los jerseys lecheros son animales de tamaño mediano, con un pelaje de colores variados que van desde el marrón oscuro hasta el gris claro. Características de los jerseys lecheros. Los jerseys lecheros tienen una serie de características físicas que los hacen muy populares en la industria lechera. Entre ellas se destacan: altamente productivos, los jerseys lecheros producen una cantidad significativa de leche en comparación con otras razas de vacas. En promedio, una vaca jersey puede producir hasta 5.000 litros de leche por año. Excelente calidad de la leche de Jersey es muy rica en nutrientes y proteínas, lo que la hace ideal para la producción de queso y otros productos lácteos. Pelaje variado, los jerseys lecheros tienen un pelaje de colores variados que va desde el marrón oscuro hasta el gris claro. Aunque los colores más comunes son el marrón y el negro, también existen jerseys lecheros de color crema, gris y blanco. Tamaño mediano, los jerseys lecheros son animales de tamaño mediano, con una altura promedio de 1,2 metros y un peso de alrededor de 500 kilos. Colores aceptados en los jerseys lecheros. Los jerseys lecheros son conocidos por su pelaje variado, pero ¿sabías que existen ciertos colores que son aceptados oficialmente en la industria lechera? Los colores aceptados son: marrón oscuro. Este es el color más común en los jerseys lecheros. La tonalidad puede variar desde el marrón casi negro hasta un marrón chocolate claro. Negro. Los jerseys lecheros negros son menos comunes que los de color marrón oscuro, pero también son aceptados en la industria lechera. Crema. Los jerseys lecheros de color crema son menos comunes que los de color marrón oscuro y negro, pero también son aceptados en la industria lechera. Gris claro. Este es el color más raro en los jerseys lecheros, pero también es aceptado oficialmente en la industria lechera. ¿Por qué importa el color en los jerseys lecheros? El color en los jerseys lecheros no solo es importante desde un punto de vista estético, sino que también puede tener un impacto en la calidad y cantidad de leche que producen. Por ejemplo, se ha demostrado que las vacas de color oscuro tienden a producir más leche que las de color claro. Además, los jerseys lecheros de color oscuro tienen una mayor resistencia a las enfermedades y a las altas temperaturas, lo que los hace más aptos para ciertas condiciones climáticas. Por otro lado, el color también puede afectar el valor de mercado de los jerseys lecheros. Los animales de colores raros, como el gris claro, pueden ser más valiosos en ciertos mercados debido a su rareza. ¿Cómo se selecciona el color en los jerseys lecheros? La selección del color en los jerseys lecheros se hace mediante un proceso de cría selectiva. Los criadores seleccionan las vacas con el color deseado y las cruzan con toros de la misma raza para producir crías con las características deseadas. Este proceso puede llevar varios años y requiere de mucho conocimiento y experiencia en la industria. ¿Cómo se cuida un jersey lechero? Los jerseys lecheros requieren de ciertos cuidados especiales para mantener su salud y producción de leche. Algunos de los cuidados más importantes son: alimentación adecuada. Los jerseys lecheros requieren de una alimentación rica en nutrientes para producir leche de calidad. Esto incluye una dieta balanceada que contenga suficientes proteínas, grasas y carbohidratos. Higiene. Es importante mantener a los jerseys lecheros limpios y libres de parásitos y enfermedades. Esto incluye un cuidado adecuado de la piel y el pelaje, así como una limpieza regular del área donde se alojan. Ejercicio. Los jerseys lecheros necesitan de ejercicio regular para mantener su salud y bienestar. Esto incluye un tiempo diario para pastar y caminar al aire libre. ¿Dónde se encuentran los jerseys lecheros? Los jerseys lecheros se encuentran en todo el mundo, pero son más comunes en ciertas regiones como América del Norte, Europa y Oceanía. Estos animales son muy populares en la industria lechera debido a su alta producción de leche y calidad de la misma. Conclusión. En resumen, los jerseys lecheros son una raza de vaca originaria de la isla de Jersey, conocida por su alta producción de leche y su excelente calidad. Aunque su pelaje es variado, existen ciertos colores aceptados en la industria lechera que pueden afectar su producción y valor de mercado. Los jerseys lecheros requieren de cuidados especiales para mantener su salud y producción de leche y se encuentran en todo el mundo en la industria lechera. Esperamos que este video te haya brindado información valiosa sobre los jerseys lecheros y sus colores aceptados.